Llega el momento de entregar los premios a buenas prácticas del trabajo social. La distinción como buenas prácticas del trabajo social se conceden anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado como una práctica de calidad e interés para la disciplina por su criterio técnico, metodológico, valores, características de intervención u otros aspectos. En 2014 se van a otorgar 2 al Espacio de Información y Defensa de los Derechos Sociales y a Tiebel Cooperativa por su trabajo social, inserción sociolaboral y por el proyecto Arropados. Vamos a conocer al primer premiado en este vídeo. El Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales es una iniciativa pionera en Aragón y nacida al calor de las protestas por los recortes en materia de servicios sociales, de la dependencia y otros derechos sociales, y porque hay gente maravillosa, seres humanos magníficos que han recogido esas sensibilidades. Está promovida por esas personas preocupadas y o también afectadas por la vulneración reiterada en esas materias, y se trata de un espacio horizontal, creativo, lo hemos visto en las imágenes, originales de verdad, un espacio de escucha, de apoyo mutuo, de información y de orientación colectiva. Un espacio de confluencia de ciudadanos afectados, trabajadores y trabajadoras sociales, de otros profesionales del sector y de ciudadanos preocupados por el bienestar social. Han centrado sus actividades, sus movilizaciones, sus recursos y sus propuestas en torno a situaciones individuales y colectivas relacionadas con los retrasos y la reforma del ingreso aragonés de inserción, las becas de libros y comedor escolar, la desatención a la dependencia, las ayudas de urgencia, temas de empleo, atención sanitaria y social, entre otras, unos problemas más numerosos de lo que desearíamos ninguno. Pido para recoger este premio que me acompaña aquí en el escenario a Gregorio García Carpintero, quien va a entregar este premio, a Esperanza Ruiz, que es participante en esta iniciativa, y a Margarita Moya, trabajadora social, participante asimismo de esta iniciativa. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer en nombre del Espacio de Defensa y Promoción de los Derechos Sociales este premio, que nada menos nos lo dan a las buenas prácticas. ¿Qué más podríamos pedir a los trabajadores sociales que cada día nos dijeran qué bien estáis haciendo el trabajo, aunque no sea ese nuestro objetivo? Ya sabéis que el espacio se creó hace año y medio y que está integrado por ciudadanos afectados, como hemos visto en el vídeo que nos han puesto, afectados por el incumplimiento que en aras de la crisis económica se está produciendo sobre los derechos sociales. En el espacio participamos trabajadores sociales y otros profesionales junto a ciudadanos que de manera progresiva están siendo expulsados del sistema de protección social. Queríamos nosotros, los profesionales, contribuir como personas preocupadas por cómo están sufriendo una parte de nuestros conciudadanos y queríamos ayudar a dar voz a que se escuche a los usuarios de los servicios sociales. Normalmente siempre se quedan sin voz. En la fiesta de los trabajadores sociales nos gustaría deciros que a los que venimos participando en este espacio nos ha dado la oportunidad de ejercer la profesión en una dimensión del trabajo social que no siempre podemos llevar a cabo desde las instituciones y entidades en las que trabajamos, la dimensión comunitaria.
Nos permite de manera activa trabajar con los ciudadanos, no para los ciudadanos. Estamos aprendiendo a hacerlo de manera horizontal, donde cada uno aportamos lo mejor que sabemos y donde damos lo mejor de nosotros mismos. Aprendemos los unos de los otros, nos ayuda a ser críticos también con nuestro trabajo y, como a veces decimos, somos mejores desde que estamos aquí. Cuando revisamos en estos momentos que estamos viviendo y nos preguntemos como profesionales, como individuos, ¿qué hacía yo cuando la crisis de 2007 comenzó y dónde estaba yo mientras a miles de ciudadanos se les desmoronaba la vida? Nos gustaría poder decir, y creemos que los que estamos participando en este momento lo podemos decir, que participamos para evitarlo, defendiendo y denunciando cada ataque y cada recorte en la protección social y haciendo una promoción activa de los derechos sociales desde la concesión de derechos de las personas. En el espacio, como en otras instituciones, hay sitio para todos y todas. Tenemos mucho que aportar, por lo que animamos a todos los trabajadores y trabajadoras sociales a participar en la medida de las posibilidades de cada uno. Muchas gracias y dejo voz. Ahora le hemos puesto voz o hemos ayudado a dar voz a los afectados directos y en este momento le ponemos hasta cara, con esperanza. Hola, buenas tardes. Ojalá no existiera el espacio de defensa de los derechos sociales. Ojalá nunca hubiéramos tenido que salir a la calle, mes a mes, a gritar que no somos vagos ni defraudadores, a decirle a la ciudadanía que solo somos hombres y mujeres, que nos encontramos atrapados en una crisis que no hemos provocado. Ojalá no tuviéramos que reclamar lo que las leyes nos han reconocido como ciudadanos. Ojalá no tuviéramos que defendernos de aquellos que esperamos que nos defiendan. Ojalá en nuestros hogares no vivieran los niños y niñas a los que llamamos pobres. No es fácil acudir a un despacho, a pedir ayuda. Por eso queremos agradecer a todos los profesionales que, al margen de lo que puedan facilitarnos, nos miran a los ojos, nos escuchan, se ponen por un minuto en nuestro lugar y nos ayudan a salir con la cabeza alta. Nos gustaría no haber conocido nunca el espacio de derechos sociales, pero al conocerlo hemos vuelto a recordar que somos personas, con derechos y con obligaciones. El espacio nos ha permitido sentarnos al lado de otras personas, afectados y profesionales, o como ellos dicen, afectados del corazón y la razón. Vamos a seguir defendiendo lo de todos, porque es lo de cada uno. No pedimos nada que no sea imposible, solo decimos lo primero deben ser las personas. Gracias. Vamos a ver en otro vídeo al siguiente premiado de las buenas prácticas. Tiebel, Cooperativa de Iniciativa Social, Trabajo Social, Inserción Sociolaboral y Proyecto Arropados, es una empresa cooperativa de iniciativa social para la prestación de servicios de calidad a la comunidad en los ámbitos de la limpieza profesional, la formación ocupacional y los servicios sociales, siendo estas actividades el vehículo principal para alcanzar su objetivo social, que es la generación de puestos de trabajo preferentemente para la mujer. Constituida en Azuara en 1993 como cooperativa de iniciativa social, surge como respuesta a la situación de desempleo de un grupo de personas que sabían y querían trabajar, comenzando a prestar servicios de ayuda a domicilio, limpieza profesional, gestión de establecimientos, pintura, jardinería en la comarca de Tierra de Belchite, de ahí su nombre, Tiebel. En el 96, Tiebel imparte el primer curso de formación de limpieza profesional en Zaragoza. Se buscan clientes a los que prestar servicios de limpieza, creando los primeros puestos de trabajo para las alumnas y alumnos de estos cursos.
La equidad, la empleabilidad, la confianza y seguridad, la calidad, la innovación, el carácter no lucrativo y la solidaridad, así como la cooperación, el compromiso con el medio ambiente, el entorno y la diversidad, son los valores de Tiebel. El servicio de trabajo social al interno de la cooperativa, en los proyectos de formación e inserción sociolaboral y en la coordinación de nuevas y pioneras experiencias como es el proyecto Arropados, la han hecho merecedora de este reconocimiento como buena práctica en trabajo social. Para entregar el premio, María Dolores Rodríguez, tesorera del Colegio Profesional, y lo van a recibir Marina Martínez, trabajadora social y presidenta de Tiebel, Cooperativa de Iniciativa Social, y administradora de Tiebel, Servicios de Inserción, así como Julio Cortés, trabajador social y coordinador del proyecto Arropados. Por favor, acompañarnos aquí. Hola a todas, buenas a todas y a todos. Buenas tardes, muchas gracias por este reconocimiento y yo soy bastante parca en palabras. Voy a recoger este reconocimiento en nombre de todas las trabajadoras y trabajadores de Tiebel, los que formamos esta empresa de economía social en las que trabajamos 6 trabajadoras sociales, pero no hacemos solo trabajo social. Dirigimos producción, dirigimos administración económica y con ello yo creo que tenemos que pensar que el trabajo social es una cosa muy amplia en la que las trabajadoras sociales tienen un papel en este momento importante dentro de lo que es la economía social y solidaria. Recojo el reconocimiento en nombre de las trabajadoras y trabajadores, en nombre de todas las colaboradoras y colaboradores que hemos tenido a lo largo de toda nuestra trayectoria y también, muy importante, en nombre de las clientas y los clientes que han decidido hacer un consumo responsable, que nos son fieles desde hace muchos años y que permiten que Tiebel sea sostenible. Hemos creado todos juntos 71 puestos de trabajo en Tiebel y 18 en Tinser, la empresa de inserción. Ahora, Julio, que os cuente algún rollo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer el reconocimiento que desde el Colegio de Trabajo Social se nos ha hecho y de este modo también yo creo que es una buena labor del colegio el visibilizar las otras facetas del trabajo social, como ha sido el espacio de derechos, como es en nuestro caso Tiebel, Cooperativa de Iniciativa Social. Y simplemente al colegio una cosa. Os hacemos una sugerencia a la Junta y es que empecéis a hacer las gestiones para cambiar el nombre del colegio y que se empiece a denominar Colegio Oficial de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Aragón o Colegio Profesional de Trabajadores del Trabajo Social. Una vez dicho esto, a mí, ahora se va a enterar Marina, cuando yo empecé a tener relaciones con Tiebel y había gente cercana que me preguntaba, decía, entonces vosotras sois las de la limpieza y ahora los de la ropa, ¿no? Y mi contestación es no. Nosotros nos dedicamos a generar empleo y a trabajar por el empoderamiento de la mujer. Y entonces me quedan un poco raros. Digo, y para eso sí que hacemos actividades económicas que son las que nos permiten el poder trabajar en esa línea, en generar empleo y en trabajar el empoderamiento de la mujer. Y entonces se van buscando actividades, pues limpieza de hogar, limpieza profesional. Hemos llegado este último año y medio al proyecto Arropados de reciclaje textil. El último hito ha sido que ya hemos abierto nuestra primera tienda en el Centro Comercial Augusta, como muchos y muchas ya sabréis, de ropa de segunda mano. Hemos comenzado con la labor de entrega social, sobre todo a través del albergue municipal y algunos centros municipales de servicios sociales con los que ya se está empezando a colaborar. Y como tengo que ser muy breve, que Javier me lo ha dicho por activo y por pasivo y me enrollo mucho, simplemente agradecer, y esto ya también es a nivel personal, pues a todas mis compañeras, porque fundamentalmente han sido compañeras de trayectoria en la vida
profesional, pero especialmente, y además en esta última etapa de mi vida, a Tiebel, a las socias de Tiebel, y muy especial a Nieves, a las Martas, que están por allá atrás, y no me he olvidado. Lo hablé con Javier, este también es un año especial para nosotros. El año pasado fue un año especial porque fue el 20 aniversario de la cooperativa, pero este año también es un año especial porque próximamente se nos jubila Marina. Y entonces, entre todas, queríamos que este reconocimiento también fuera expresamente un reconocimiento a la labor que Marina, como trabajadora social, con su trabajo, con su empeño, con su tesón, ha hecho que Tiebel esté donde hoy está. Muchas gracias.